Los ciudadanos se ven afectados por la ley de telecomunicaciones en muchas formas, ¿no? Se ha hablado mucho de la pluralidad de los medios, de los regalos que se dan a Televisa, pero hay una parte de disposiciones en la ley de telecomunicaciones que ha sido particularmente polémica, que son las que contemplan invasiones a la privacidad de los ciudadanos, ¿no? En particular, los artículos 189 y 190, en donde se señala, por ejemplo, una obligación para las empresas de telecomunicaciones de conservar una serie de datos de los usuarios de telecomunicaciones de manera indiscriminada y totalmente desproporcional, que incluyen el registro de comunicaciones entrantes y salientes, la fecha, hora y duración de las comunicaciones, la identificación de los dispositivos, de los comunicantes e incluso la localización geográfica en todo momento del dispositivo. Esos datos, conocidos también como metadatos, si bien no son el contenido de las comunicaciones, también se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, y se ha demostrado empíricamente a través de diversas investigaciones que estos datos pueden revelar tanta o incluso más información sensible sobre las personas, por ejemplo, ya que se construye un patrón de movimiento que puede revelar las preferencias sexuales, políticas, el estado de salud, las relaciones interpersonales, las amistades, los círculos en los que se mueve una persona, y esa información puede ser utilizada de muchas maneras, en muchas de ellas en contra de los intereses de las personas. Y las personas tenemos derecho a impedir que el Estado conserve y acceda a estos datos, ¿no? Creemos que estas disposiciones están reguladas de una manera en la que se permite el acceso a esos datos de manera amplia y sin señalar de manera específica las circunstancias en las que puede accederse a esos datos, o incluso las autoridades. No solamente se está planteando que sean las autoridades encargadas de investigar delitos los que pueden acceder a esta información, sino incluso la Secretaría de Hacienda, el Ejército, el CISEN, sin que ninguna de estas facultades esté acotada y esté claramente establecida en la ley cuándo y por qué y con qué procedimientos y ante quiénes tienen que obtener una autorización y una supervisión para evitar el abuso de estas medidas. Bueno, creo que es muy importante por dos razones. Primero, porque ante la ley de telecomunicaciones, los órganos constitucionales, entre comillas, autónomos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se negaron a interponer la acción de inconstitucionalidad. En el caso del IFAI, algunas comisionadas señalaron que la razón por la que votaban en contra de la interposición de la acción de inconstitucionalidad es porque consideraban que no estaban legitimadas, que no tenían la facultad legal de interponerlas, porque la ley de telecomunicaciones no es la ley de datos personales ni una ley de transparencia. Sin embargo, el precedente de la acción de inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de ser admitida y analizada en el fondo, independientemente de la decisión sustantiva, pues desmontaría esta tesis de algunas comisionadas en el IFAI de que el IFAI no tiene no solamente el derecho, sino la obligación de proteger los datos personales cuando estos son amenazados por una ley, independientemente si esa ley es enteramente sobre datos personales o no. El CNPP no es una ley de datos personales, es sobre las facultades de los ministerios públicos. Sin embargo, hay disposiciones que afectan la privacidad y que efectivamente la anterior composición del IFAI interpuso la acción de inconstitucionalidad y esperamos que sea resuelta de manera favorable. Y en segundo sentido, es muy importante generar el precedente de que las normas de geolocalización, cuando no se establecen las circunstancias en las que el Ministerio Público puede hacer uso de esa herramienta, ni se establecen salvaguardas adecuadas y necesarias para impedir el abuso de esas medidas de vigilancia encubierta, son inconstitucionales. Entonces, la decisión sustantiva, a pesar de que no se interpuso la acción de constitucionalidad en el caso de la ley de telecomunicaciones, sí puede representar una herramienta política que obligue a un Congreso de la Unión a cambiar y modificar las disposiciones que desde ahora y desde varios meses muchos hemos estado señalando que son inconstitucionales. Bueno, los ciudadanos tenemos todavía derecho a acceso a la justicia y en particular la posibilidad de interponer una demanda de amparo exigiendo y reclamando la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley de telecomunicaciones que afectan la privacidad, en particular la de conservación de datos, ¿no? La sola entrada en vigor de la ley obliga a las empresas a conservar los datos de manera discrecional y totalmente desproporcionada. No distingue entre ciertos usuarios u otros con base en indicios, sino que convierte prácticamente a todos los usuarios de telecomunicaciones en sospechosos y en objetivos de vigilancia,
y permite a una gama amplia de autoridades acceder a esos datos, autoridades que no están definidas de manera explícita, sus circunstancias para el acceso tampoco, los procedimientos de acceso, de conservación, de tratamiento, de destrucción de los datos tampoco están señaladas de manera explícita, y mucho menos las salvaguardas como la necesidad de la autorización judicial previa para acceder a los datos. Todas estas falencias de la ley son inconstitucionales, nos afectan directamente desde la semana pasada que entró en vigor la ley de telecomunicaciones, y tenemos derecho a acceder al juicio de amparo y controvertir estas disposiciones por violar nuestro derecho a la privacidad. Yo creo que la ley de telecomunicaciones en su proceso, independientemente del contenido de la ley, también ha revelado una serie de cuestiones muy preocupantes, ¿no? Hemos visto un legislativo sometido al ejecutivo, hemos visto órganos constitucionales, entre comillas, autónomos, también sometidos al ejecutivo. Esta composición del IFAI con su nueva composición y con sus nuevas facultades, y siendo ya un órgano constitucionalmente autónomo, pues apenas unos meses de entrar en operación, pues deja un precedente que nos revela que en este país prácticamente está desapareciendo la división de poderes, está desapareciendo los mecanismos de control democrático del Ejecutivo, y queda el Poder Judicial Federal, digamos, a prueba para saber si en este país efectivamente hemos vuelto a una restauración autoritaria como a lo mejor hace unos años parecía exagerado reclamar, pero que cada vez se cristaliza con mayor vehemencia, y, digamos, queda solamente el Poder Judicial Federal para saber si los derechos humanos en este país siguen teniendo una vigencia, tienen una realidad, o van a ser moneda de cambio de negociaciones y van a ser solamente un discurso que el gobierno utiliza para justificar sus acciones de gobierno, ¿no? Creo que se juega mucho, no solamente los aspectos sustantivos que he señalado, sino la restauración de una confianza en instituciones que puedan representar y defender y proteger los derechos humanos.